Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña literaria. Bueno, hoy nos vamos a adentrar en lo que es la perfumería Maison Sol. En este caso nosotros ya descubrimos en el año 2019 algunos de sus perfumes por medio de las muestras que podemos descubrir. Desde luego su perfume M, S y L son sus tres primeras presentaciones de perfumes. Ya tenemos uno de ellos reseñado en el canal, que te aparecerá por aquí cuando vayamos terminando. Un perfume muy interesante a base de madera de oud. En este caso nos vamos a otra clase de aroma de perfume con mucha personalidad. Por supuesto también ya Maison Sol tiene su propia página web, que os la dejaré por abajo, puesto que allí mismo podemos descubrir esos factores, esa inspiración, cómo inspiran su marca, el nombre de su marca y demás, para que así podamos entender cómo es el mundo de la perfumería Maison Sol, centrados en el momento en el que el sol es el centro del universo. Bueno, pues aquí empezamos. Vemos que sus perfumes vienen con esta presentación. Los vamos a encontrar en 50 o en 100 mililitros y no son eau de parfum, son en concentración de perfume. Es importante saberlo porque no es lo mismo comprar uno de parfum que un perfume en el que tenemos esa concentración de aromas mucho más exquisita. Bueno, vemos cómo es esta presentación. También traía una sobrecaja, pero la he dejado a un lado. La abrimos y aquí podemos ver que en el interior nos viene una ficha con los datos del perfume, ¿de acuerdo? El emblema por aquí. Y aquí tenemos su perfume. Lo sacamos y como veis, hoy vamos a ver y a descubrir L. Este es el frasco de 50 mililitros. Como vemos, viene con sus tonos dorados. Y ahora os voy a leer las notas y lo comentamos. Perfume creado en el año 2019. Diríamos que es de la familia cuero. Con notas generales de cuero, ládano, salvia, mandarina, limón, almizcle y ambrarome. En este caso, como os he dicho, es concentración de perfume. Lo que va a hacer que vamos a tener una intensidad o estela media alta la primera hora. Tened en cuenta que en este tipo de aromas hay que medir la cantidad de sprays que nos ponemos, puesto que al ser más concentrado depende mucho también de la cantidad que nos ponemos. Como es nuevo y lo estamos descubriendo, si lo probáis como yo, como la primera vez con sus muestras, lo mejor es tener una primera aplicación al menos de unas 3 sprays como mucho. Ver la intensidad de aroma que nos da y después si queréis más, pero tened en cuenta que la concentración de este aroma es mayor que los eau de parfum. En este caso, este aroma viene a tener una duración en torno a las 10 horas. Lógicamente puede incluso tener mayor duración dependiendo de si ese aroma de cuero pega bien en tu piel. Si es así, incluso podrá durar más tiempo. Porque aquí encontramos aromas animales que suelen tener una fijación en la piel bastante mayor, como es el cuero, el ládano o el ambrarome, ¿de acuerdo? Y estos son la parte que más se va a quedar en nuestra piel. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues es un aroma bastante personal, peculiar, con una personalidad bastante interesante y marcada en este aroma. Veréis, dentro de los aromas que os hemos dicho, se nota que aquí hay cualidades particulares. En un inicio lo que te vas a encontrar es como si fuera un aroma amaderado con toques orientales, como si le hubieran puesto incluso maderas orientales o especias orientales, como si el inicio, este conjunto de aromas, viniera unido por estas maderas que les tienen muchos toques particulares, personales. Según vamos avanzando en el aroma, poquito a poco estas tonalidades amaderadas se van volviendo entre ahumadas, como si entre medias de estos aromas tuviéramos toques de incienso o toques ahumados en las maderas, pero también dulces. Lo que es el conjunto del aroma
del caramelo, que vamos a empezar a notarlo a partir de los 15-20 minutos. Estas maderas van secando en la piel y se van tornando ligeramente dulces, pero son como maderas ahumadas dulces. Este dulzor, por supuesto, viene del caramelo, pero es un caramelo que también tiene, si nos centramos en el aroma, si le dedicamos tiempo a saborearlo, vamos a notar que es un caramelo que también viene con las texturas de la mandarina y esos toques aromáticos de la salvia. Pero no olvidemos la parte que tenemos central también del cuero. En este sentido, el cuero, sobre todo, vamos a tener el cuero más avanzando el aroma. ¿Por qué? Porque en el inicio, todos estos aromas que tenemos aquí, entre el ládano, el ambrarome, tonos amaderados, es como si tuviéramos una madera endulzada. Pero cuando avanzamos, el caramelo toma cuerpo. Pero cuidado que las fases de este perfume son interesantes, porque tenemos el protagonista también del aroma de cuero, que desde el inicio es un aroma particular. Me cuesta explicarlo, pero es un aroma a explicar, porque ¿qué sensación aromática podrías tener de un cuero amaderado y con toques dulces de caramelo? Esta es un poquito el círculo, el círculo solar de Maison Sol, donde tenemos ese juego de caramelo, maderas y lo que es el cuero. Toques florales, toques de mandarina, toques de salvia, todo esto son aromas que le van a dar esa personalidad, particularidad al aroma, dándoles ese juego olfativo a la hora que nos lo ponemos en la piel. Este tipo de aromas son los que son unisex perfectamente. ¿Por qué? Porque dependiendo de la persona que se lo pone, le otorga una personalidad. Veréis, lo que es el aroma del cuero suele fundirse directamente con el aroma de tu piel corporal, de tu piel, de tu aroma, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de tu aroma personal también, cuando te pones este perfume, se va a personalizar. Es más, el aroma del cuero probablemente va a ser lo que te queda a ras de piel cuando el perfume va terminando. Y te vas a dar cuenta de cómo huele este cuero con tu aroma personal. ¿De acuerdo? Cuando tú te lo pones, depende de la persona, va a intensificar unos aromas u otros. A mí me pasa cuando pruebo yo el perfume y cuando lo prueba mi pareja. Cuando yo pruebo este perfume en mi piel se vuelve muy acaramelado. Y cuando va pasando el tiempo y baja la intensidad del perfume a una intensidad media, lo que yo tengo en mi piel es un caramelo ligeramente amaderado y con ligeros toquecitos de madera. Es como un caramelo que quiere ser dulce, pero se queda como aplacadito con estas tonalidades. El cuero en mi piel se aplaca mucho y tenemos esa madera acaramelada en mi piel. Sin embargo, cuando mi pareja se lo pone él en su piel, que es más seca, por ejemplo, potencia sobre todo los aromas amaderados. Y aunque sigue teniendo ese toquecito de caramelo, en su piel es como más potente esa madera ahumada y esos toques de cuero son más importantes en su piel que en la mía. Por eso siempre decimos que el último ingrediente de un perfume es tu piel, es tu poro. Son los poros de tu piel los que le dan esa personalidad última al perfume. Por eso la importancia de probar siempre los perfumes antes para ver cómo reaccionan con tu piel. Es un perfume muy interesante. Por supuesto, unisex, como te hemos dicho, porque va a depender mucho de ti, de tu personalidad y de cómo te sientas al probarlo, porque estos perfumes son muy personales. Por supuesto, tiene particularidades de aroma. Esas tres notas. Hay una nota amaderada, el caramelo y el cuero. Va a depender de tu gusto personal, de cómo este perfume establezca unión con tu piel y de cómo reaccione.
pero desde luego es un aroma muy interesante, cómo juega con esas tonalidades, que lo cierto es que en el mundo de la perfumería no solemos verlas juntas y resulta muy interesante tener esta sensación olfativa descubriendo estos nuevos aromas, por lo cual es muy interesante. Amigos, os voy a dejar abajo en la cajita de descripción la página web de Maison Sol para que podáis también descubrirlo. Como os digo, creo que tienen en este momento también muestras o set de descubrimiento para que podamos descubrirlos, probarlos y saber un poquito más sobre ellos, porque sobre todo lo que aquí nos vamos a encontrar es personalidad, tanto en este perfume como en el anterior que ya hemos probado, que juega mucho con la madera de oud. Un aroma que resulta bonito, sensual y luminoso, con estos toques acaramelados y de cuero. Es como perfumarte la piel. Bueno, eso siempre, ¿verdad? Perfumarte la piel siempre. Bueno, amigos, siempre descubriendo nuevos aromas. Un aroma que es muy bonito. Yo la verdad es que me siento muy a gusto y femenina con él. Espero que os haya gustado descubrir este perfume conmigo, que os haya resultado de interés. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.